Imaginemos que hoy Dios nos llama a su presencia. Imaginemos que estamos delante de Dios y nos dice, bueno, vamos a sacar cuentas. Hoy vamos a hablar primero en nuestra lista del perdón. ¿Cómo te va con eso? Y es que el perdón es básicamente una de las primeras cosas con las que en nuestra vida de fe vamos a tener que trabajar. Y es una de las más difíciles que hay. Hoy vamos a hablar acerca del perdón. ¿Sabes lo que esto significa? Sí, por si creyeron que no es posible hacer 2 videos seguidos. Nada lo para. Hoy, en Blog y Fe, hablamos del perdón. Y es que una vez que hemos decidido entregar nuestra vida a Dios, una vez que hemos tomado la decisión de ponernos a seguirlo, a hacer el esfuerzo de estar detrás de Dios, lo primero que nos pide es limpiar la casa, tenerla ordenada, y eso significa sacar afuera todo lo sucio y todo lo que hemos tenido ahí guardado durante tantísimo tiempo. El problema es que a veces malinterpretamos el perdonar y creemos que de alguna forma perdonar significa aceptar que el otro ganó, que perdonar significa aceptar que no tengo razón y que el otro gana, por decirlo de alguna forma. Nada está más lejos de la realidad que eso. Entonces vamos a ver primero lo que no es perdonar, lo que no representa perdonar. Dijimos, no es darle la razón al otro. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Tampoco es olvidar. Mucha gente dice que perdonar es olvidar, pero no del verbo que ya no me acuerdo, sino del verbo necesito dejar de tener esta espina que me molesta, esta espina que me lastima. Entonces, perdonar no es olvidar del verbo no me voy a acordar, no sé qué pasó. Eso no es perdonar. Tampoco es algo fácil. Perdonar no es algo que sea sencillo. Y una de las cosas más importantes es que perdonar no es opcional. Yo no perdono si yo quiero o si yo siento hacerlo. Perdonar es una obligación. Y después vamos a ver por qué. Pero perdonar es una obligación, no es opcional. Y bueno, tampoco el no perdonar a alguien no significa una venganza. Así como me hizo tal cosa, entonces yo no lo voy a perdonar para que sufra. Sí. Ahí vamos a hablar de eso también. Perdonar a alguien nos libera de muchas cosas. A veces tenemos la perspectiva equivocada y creemos que al no perdonar, de alguna forma, estamos haciendo que el otro sufra. Eso es tan tonto como creer que yo voy a castigar a aquella persona que me hizo mal, tomándome yo un veneno. No es muy inteligente hacer eso. El problema de no perdonar es que nos puede llevar a querer vengarnos de las personas. El problema de no perdonar quiere decir que nos vamos a llenar de sentimientos feos, de sentimientos malos en contra de la otra persona, y ya sabemos lo que dijo un gran hombre sobre la venganza. La venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Perdonar es decidir continuar con mi vida sin cargar con todas las piedras que me voy encontrando. No volteo al pasado, nene, me distrae del ahora. Perdonar es decidir ser libre de todo eso, libre de vivir una vida lleno de dolor, lleno de angustia y lleno de amargura por no perdonar. Perdonar es una decisión, es algo que yo decido hacer, no es algo que yo decido hacer si tengo ganas ese día o si el clima amaneció bonito o no. Perdonar es algo que yo debo hacer si yo quiero seguir adelante con mi vida de fe. Esto no puede ser posible. Decía San Francisco de Asís que existen 3 niveles de perdón. El primero que tenemos que afrontar es perdonar a Dios. ¿Perdonar a Dios por qué? No porque Dios haya hecho algo que nos haya lastimado o que haya hecho algo malo en contra de nosotros, sino que tenemos que perdonar a Dios por todas aquellas cosas que lo hemos hecho culpable.
Dios, pero ¿por qué tal cosa? Dios, pero ¿por qué tal otra? Todo es culpa de Dios. Entonces, no podemos seguir adelante mientras le echemos la culpa de todo a Dios. Segundo nivel, perdonar a los que nos han hecho daño. Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes. No puede ser bastante, pero también a veces representa sentimientos que nosotros hemos puesto contra personas que tal vez no nos hicieron daño. Esa es la forma en que nosotros lo vemos, pero igual, a todos nos han lastimado y tenemos que perdonar si queremos ser libres. Tú haces que suene tan fácil. Quisiera no estar tan asustado. Tercer nivel, perdonarnos a nosotros mismos por todas las cosas que nos hacemos culpables también. A veces somos durísimos con nosotros, somos durísimos. Y tal vez de pequeños nos dijeron muchas palabras feas, nos dijeron cosas que no necesariamente nos iban a ayudar, nos llamaron tonto, inútil, no servís para nada. Tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Ahora, perdonar no es olvidar, no es que se nos borra de la cabeza lo que estábamos haciendo, no es que de repente se nos olvida qué sería lo que me hizo aquella persona a mí, qué sería lo que me hizo algo, ya no me acuerdo. No, eso no es perdonar, porque no se nos va a olvidar nunca, porque no somos máquinas, no tenemos un disco donde se nos borren las cosas. Entonces, perdonar no es olvidar. Y es muy triste cuando escuchamos personas que dicen, yo perdono pero no olvido. Ok, esa persona no ha perdonado porque está diciendo que en realidad no ha perdonado, que le sigue doliendo y que en el momento que tenga la oportunidad se lo va a sacar en cara. Eso es lo que está diciendo esa persona. No es perdonar. El problema que tenemos con el perdón es que nosotros somos quienes definimos cómo nos va a perdonar Dios. En el Padre Nuestro decimos, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¡Tengo miedo! Entonces hay que perdonar. Y yo le pido a Dios perdón en la misma medida que yo perdone a los que me han hecho daño. Eso es muy complicado. Y eso es muy difícil. Y entonces, ¿cómo se perdona? ¿Cómo tenemos que saber si ya perdonamos o no perdonamos? Cuando recordemos sin la herida, cuando recordemos sin dolor. El mismo Dios nos enseña cómo se debe perdonar. Todos escuchamos la historia del rey David, ¿se acuerdan? El que mató a Goliat, que se hizo rey. Dicen que estaba una vez, cuenta la Biblia, que estaba en su castillo, estaba en guerra, pero él no andaba, no tenía nada mejor que hacer. Vio una mujer muy linda. Y dijo, ¿quién es esa? Y le dijeron, es la esposa de Urías. Y dice, está muy bonita, tráigamela. Dice la Biblia que hizo que se la llevaran al castillo. Se acostó con ella con un pequeño problema. Esta mujer llamada Betsabé quedó embarazada. Y entonces David, como buen ser humano, hizo lo que todos podríamos hacer en un momento como eso. Lo empeoró todo. David hizo que trajeran de la guerra al esposo de esa mujer para que estuviera con ella, para que creyera que el chiquito era de ella. Rápidamente les cuento que Urías era un hombre recto y dijo, yo no puedo ir a estar en mi casa con mi esposa mientras mis hermanos están peleando. Y resulta ser entonces que no quiso ir. Entonces David muy amablemente le hizo un papel para su capitán y lo mandó de nuevo a la guerra, diciéndole al capitán, hágame el favor y póngame a este muchacho adelante para que lo maten. Ese es David, sí, el que mató a Goliat. Estaremos de acuerdo en que fue algo terrible. Más adelante en la Biblia encontramos que al hijo de David, Salomón, que lo recordamos como un rey muy sabio, muy humilde, que le pidió a Dios la mayor sabiduría del mundo, Dios le dice, yo quisiera que fueras perfecto como tu padre David ante mis ojos, recto, que seguía mis leyes. Y uno dice, ¿what? ¿Qué? Calma, calma. Oh my God. Calma. ¿Qué es lo que pasa? Que David está como dentro de un sindicato, tiene algunos beneficios. Y no. ¿Qué sucedió entre el David que mandó matar a Urías con el David que mandó Dios a decirle a su hijo, yo quisiera que fueras como David?
Bueno, en el medio de esas dos historias, David incluso escribe salmos pidiéndole perdón a Dios y arrepintiéndose de todo corazón de lo que había hecho. ¿Y qué hizo Dios? Lo perdonó. Lo perdonó de verdad al punto de que le dijo a su hijo, a Salomón: yo quisiera que fueras como David tu padre. Así es como se perdona. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque no significa que tenemos que estar arriesgando nuestra vida y nuestra salud con personas que tal vez son agresivas, son malas, no tienen a Dios en su corazón. Pero a lo que vamos es lo que sucede aquí adentro. Aquí adentro yo no odio a esa persona, yo no le deseo el mal, yo no quiero que esa persona esté mal, y ahí es donde radica la diferencia. Pedro agarró y delante de Jesús viendo a Pedro, Jesús lo veía y Pedro estaba allá y Jesús le decía con la mirada: me vas a negar, vea que ahorita va a cantar el gallo. Y Pedro lo negó 3 veces delante del Señor. Ahí mismo Pedro se arrepintió. Y cuenta la Biblia que despuesito de resucitar, el Señor se les aparece a los apóstoles. Y Pedro lo había negado 3 veces. Y entonces Jesús le dice 3 veces: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Ahí lo estaba perdonando de esas 3 veces que el Señor había sido negado. Entonces, perdonar es difícil. Perdonar es duro, perdonar es complicado, pero es nuestra responsabilidad y es de las primeras cosas que tenemos que hacer cuando decidimos seguir a Dios. Así de difícil es este asunto, pero es el camino correcto. Perdonar es el camino correcto, perdonar es lo que Dios nos pide, perdonar es lo que nos hace libres, lo que nos quita esos pesos de encima. Que Dios nos dé la luz, que Dios nos dé la fuerza, que Dios nos dé la sabiduría y la fortaleza para poder cumplir con los 3 niveles de perdón. No olviden esta noche, antes de acostarse, hablar con Dios, y que no pase un día sin que me arrodille, que no pase un día sin que te agradezca y que no pase un día sin que me arrepienta. Gracias a todos, que Dios los bendiga y hasta la próxima.